Los hermanos pueden ocupar sus lugares. Hoy en esta tarde, mediodía ya, hermanos, ya para culminar el culto del día sábado, vamos a tener un tema muy importante que lleva por título: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, hermanos. Dice así en el libro de Génesis, en su capítulo 6, versículo 8 al 9. Pero antes de esto, hermanos, vamos a preguntarnos, creo que conocemos quién fue Noé, hermanos. Pregonero de justicia. ¿Qué más, hermanos? Varón perfecto delante de Dios, caminó con Dios. Vamos a dirigirnos al libro de Génesis en su capítulo 6, hermanos. Su capítulo 6, versos 5 al 9. Perdón, hermanos, es en el capítulo 5 de Génesis, del versículo 28 al 29. Ahí vamos a ver, hermanos, cuando comienza la vida de Noé, y nos recalca todo lo que él hizo durante ese lapso de tiempo para que Dios viera lo que tenía previsto delante de él, ante el mundo, ante todo el pueblo de Dios, hermanos. Dice en el versículo 28 y 29: y vivió Lamech 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo, hermanos. Vemos, hermanos, que en ese momento llega aquel hombre que lleva por nombre Noé, hermanos, en el cual vemos que nuestro Dios halló gracia delante de sus ojos y puso por obra muchas cosas. En tanto esto, hermanos, vio que era justo, perfecto. Fue en sus generaciones y caminó con Dios en aquellos tiempos. Pero todo fue a causa de que, hermanos, de que el hombre cayera en manos del mal, de que no obedeciera lo que nuestro Dios había acontecido en aquel día cuando había creado al hombre y a la mujer, hermanos. Entonces Dios le dijo a Noé, le dice, hermanos, dice en el capítulo 6: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viviendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo en todas, y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para que siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años, hermanos. En aquellos tiempos vemos que vivían muchos años, hermanos, muchos años, hombres que vivieron de hasta 500 o hasta más. Pero cuando nuestro Dios vio la malicia del mundo que se estaba multiplicando, ¿qué creen que pasó, hermanos? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios,
a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de hombres, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que en aquel tiempo todos habían procreado, habían engendrado hijas e hijos, tomáronse de uno a cada hombre y mujer, hermanos, para multiplicar la tierra. Pero todos, hermanos, cayeron en maldad, no obedecieron la palabra de Dios, no creían lo que acontecería, hermanos. Y ahora sí, hermanos, vamos a ver en el libro de Génesis, ahí mismo, en su capítulo 6, versos 5 al 8. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón, hermanos. En aquel tiempo, hermanos, cuando nuestro Dios creó al hombre y a la mujer, pensó que era para bien, pero no, hermanos. Cuando probó de aquel árbol del fruto prohibido, todo se fue abajo, hermanos, todo cayó en maldad. Entonces fue ahí donde Dios tomó parte para que aquellos que crearon el mal y empezaron a hacer maldad en el mundo, hermanos, fueran destruidos. Nosotros lo vivimos día a día también allá en el mundo. Nosotros que vivimos aquí hoy en día, también vemos la malicia de los hombres allá en el mundo, hermanos. Por eso dice, hermanos, y Jehová rearé los hombres que ha criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Se arrepintió, hermanos, de haber creado a todo animal, a todo hombre que caminase sobre la faz de la tierra, hermanos. Pero nunca pensó que esto podría pasar. Seguimos leyendo, hermanos. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. ¿Por qué creen que halló gracia en los ojos de Jehová, hermanos? Porque él siguió lo que le mandaba, lo que él le pedía, hermanos. Hablaba con él, le decía, esto tendréis que hacer. También a nosotros nos recalca, hermanos, que hagamos el buen saber de la palabra de Dios, seguir conociéndola, porque esto es lo que quiere. Dios Jehová es el único que nos enseña a estar aquí y a seguir viviendo en su palabra, hermanos. No quiere que nos convirtamos en hombres de maldad, en hombres que vivimos allá en el mundo y nos perdamos. Dice más adelante, hermanos, entonces las generaciones de Noé, varón justo y perfecto, en sus generaciones con Dios caminó Noé, hermanos. ¿Quién quisiera caminar de la mano de nuestro Dios, hermanos? Todos queremos caminar de la mano de Dios y no soltarnos y aferrarnos a lo que conocemos hoy en día, hermanos. Dice en Génesis, en su capítulo 5, en su capítulo 6, verso 5 al 9, ya lo leíamos, ¿verdad, hermanos? Perdón. Y dice en el verso 10, hermanos, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cham y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, hermanos. Ya la tierra, hermanos, ya había caído en mal, ya había corrompido, ya está
prácticamente devastado. Y Dios no quería que esto aconteciera, hermanos. Entonces dice, hermanos, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra, hermanos. Entonces, hermanos, si nosotros no atendemos a la palabra de nuestro Dios, al conocimiento que se nos es enseñado a cada uno de nosotros, esto pasará como aquellos hombres que vivieron en aquel día, hermanos, que seremos destruidos. Y todos diremos, ¿por qué nos está pasando esto? Pero ustedes mismos, hermanos, se van a dar cuenta de lo que han hecho, si han hecho bien o han hecho mal, hermanos. Siguiendo el versículo, hermanos: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y en las embetuneras con brea por dentro y por fuera. Vemos aquí, hermanos, que nuestro Dios le pidió a Noé que hiciera un arca, que construyera un arca de una magnitud muy inmensa, hermanos, para que fuesen salvos todos aquellos que creyeron en su palabra. Pero no creyeron, el mundo no creyó en su palabra, hermanos. ¿Quiénes fueron los que se salvaron solamente, hermanos? Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras, ¿verdad? Y las aves que habían puesto por hembra y macho, hermanos. Todos aquellos que alcanzaron a sobrevivir bien vivieron, pero si no, murieron ahogados, hermanos, en aquel tiempo del diluvio. Dice en el libro de, ya leíamos el libro de Génesis en su capítulo 6, verso 11 al 14, dice que Dios le ordenó a Noé construir un arca. Noé fue obediente a las indicaciones que le dio Dios, hermanos. Siempre estuvo al pendiente de lo que nuestro Dios le demandaba en todo momento, hermanos. No negó, nunca lo negó, hermanos, y siempre anduvo de la mano de nuestro Dios. Dice en Génesis en su capítulo 9, hermanos, (9:1): y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: y multiplicad y henchid la tierra, y vuestro temor y vuestro pavor sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces de la mar, en vuestra mano son entregados. Entonces, hermanos, no hay por qué tener temor y pavor, hermanos, porque todo esto que nuestro Dios aconteció en aquellos momentos, sabemos que Él siempre estaba ahí, y Él siempre ha estado con nosotros, aun cuando nosotros hemos estado enfermos, aun cuando hayamos pasado alguna circunstancia, ahí debemos de siempre permanecer, hermanos. ¿Quién es temeroso de Dios? Todos, hermanos, todos. Por eso es que dice: no tengáis miedo de nadie, hermanos. Debemos de tener miedo en aquel momento, cuando nosotros no sigamos el camino de Dios y nos vayamos perdiendo. Lo que Dios quiere es que busquemos la salvación en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, hasta el pequeño, hasta el más anciano, hermanos. Por eso es que debemos practicar buenas obras delante de nuestro Dios,
y no practicar las obras de la carne, las obras de mal, hermanos. Esas obras que nos llevan a descarriarnos en cualquier momento o en cualquier titubeo, hermanos. Tenemos que ser fuertes. Dice más adelante, hermanos, en Génesis, en su capítulo, de ahí al versículo 8 al 11, hermanos. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: Yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. ¿Y cuál creen que fue aquel pacto, hermanos, que dijo nuestro Dios? Que haré un arco en las nubes. Dice, hermanos, en el versículo 9: Yo he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de los animales y de toda la bestia de la tierra que está en vosotros, de todos los que salieron del arca, hasta todo el animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros. Y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, hermanos: Esta será la señal de mi pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Y mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal convenio entre mí y la tierra. Entonces, hermanos, si nuestro Dios no hubiese hecho ese pacto, ¿aún habría siguiendo habiendo diluvios, hermanos? No lo sabemos, posiblemente sí, hermanos. Pero como nuestro Dios vio todo lo que acontecía en el mundo, Él tomó lo bueno, lo que podía realizar. Por eso es que vio a Noé y vio que era varón perfecto, juntamente con sus hijos. Por eso le dijo que se fructificaran y que hinchieran la tierra, para que tomaran y escucharan la palabra de nuestro Dios, hermanos. Esta señal que vemos, este pacto que Dios dejó a cada uno de nosotros, hermanos, aquel arco iris que luego vemos cuando sale, cuando termina de llover, pues ya no volverá a haber más diluvio, dijo, hermanos. Y eso quiere que nuestro Dios, que la tierra no se siga corrompiendo, pero lo vivimos día a día, hermanos. Y esto no quiere que esté en nuestros pensamientos maldad, hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener un semblante de buen parecer, tener una mente limpia, sana, sin malos pensamientos, sin malos entendidos, hermanos, que todos estemos con bien. De ahí, hermanos, vemos que también hubieron algunos otros ejemplos en la Biblia, hermanos, como el hijo de José, hijo de Jacob, hermanos. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Que fue vendido. ¿Por quién? Por sus hermanos. Vamos a ver qué dice en el libro de Génesis, en su capítulo 37, hermanos. Verso 26 al 28. Dice la palabra de Dios: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho el que metamos a nuestro hermano
y encubramos a su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él, hermanos. Y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto, hermanos. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, vemos que Jacob fue rescatado, hermanos, pero siempre se mantuvo al margen de nuestro Señor Jesucristo. Nunca dejó de practicar su palabra, de todo lo que le fue enseñado en aquel tiempo cuando él vivía, hermanos, practicaba su palabra. Nunca dejó de un lado la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que vivió él, anteponiéndose a las autoridades y diciendo que él no cambiaría, porque al único que conoció a él y al único que le enseñó, hermano, fue Dios, quien conoció de su palabra para poder creer y no desviarse, aún estando en la ciudad de Egipto, hermanos. Pasase lo que pasase, él seguía creyendo en nuestro Dios. Y así nosotros, hermanos, debemos de creer para que no nos perdamos, porque eso quiere para cada uno de nosotros. Vamos a leer en el libro de Génesis, en su capítulo 39, hermanos, del mismo libro, en su versículo del 1 al 4, dice: y llevando José a Egipto, comprólo Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio de mano de los ismaelitas que lo habían llevado más allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor Jehová que era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y ciertamente, hermano, lo dice, lo vemos en cada cita que redacta aquí en Génesis, hermanos. Siempre estuvo también a la mano de nuestro Dios Jehová, hermanos, aún estando con los egipcios en aquel tiempo, hermanos. Debemos conservar nuestros principios que nos fuesen enseñados a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Esos principios que José tuvo, que Jacob, hermanos, que José tuvo en aquel momento, pues pudo conservar sus principios que le fuesen enseñados por todo aquello que hubiese pasado delante de los ojos de Dios y de aquellos malos momentos que vivió en Egipto, hermanos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, conservemos lo que se nos es enseñado a cada uno de nosotros y no echarlo en saco roto, sino conservarlo para ponerlo en práctica día con día, hermanos. Veamos en el libro de Isaías, hermanos, otros ejemplos. En Isaías, en su capítulo 41, verso 10, dice, hermanos: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ciertamente, hermanos, no desmaye en cada uno de nosotros, hermanos, porque
Yo soy tu Dios, y está ahí para apoyarnos de su mano, caminar de su mano, porque es lo que quiere, que ustedes, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, caminen de su mano, de la mano de Dios, hermanos. Sabemos que Él siempre va a estar ahí y no nos va a dejar, aun cuando ya no podamos caminar, pero ahí está, cuidando de nosotros, viendo por cada uno de ustedes o cada uno de sus hijos, hermanos, porque eso es lo que quiere. Debemos tener fortaleza, mucha fe, hermanos, que nos falta, y lo que hemos de crear en nosotros, que tengamos esa fe viva, fuerte, y que crezca, que no se quede a medias, hermanos, y que no crezca, para que tengamos una fe fuerte. En este libro, en este mismo libro, hermanos, en su capítulo del 1 al 3, en Isaías 41, verso del 1 al 3, escuchadme, islas, y esfuércense los pueblos, alléguense, y entonces hablen estos juntamente a juicio. Quien despertó del oriente al justo lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones e hízole enseñorear de los reyes, entrególes a su espada con polvo y a su arco como hojarascas arrebatadas, siguiéndolos paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado, hermanos. Tomemos estas palabras que Dios nos ha enseñado. Practiquemos su palabra en todo momento, hermanos, y no nos desviemos. No permitamos que el mal aceche en nosotros. No temamos, hermanos. Pasa que también en aquel tiempo el rey Nabucodonosor, hermanos, pudiésemos ver que Daniel y otros que andaban con él, hermanos, estaban presos, estaban ahí queriendo que el rey Nabucodonosor se postraran ante una estatua que había creado, pero ellos también tenían esos conocimientos de la palabra de nuestro Dios, que no se inclinarían ante cierto monumento que había creado en aquel tiempo el rey Nabucodonosor, hermanos. Vamos a ver qué dice en el libro de Daniel, en su capítulo del 1, hermanos. Del versículo 1, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: en el año tercero, capítulo 1, del versículo 3, perdón, hermano. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, enseñándonos en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquellos muchachos, hermanos, que dice aquí que no tuvieran tacha alguna, esto también, hermanos, no quiere que pase en la vida de nosotros, que seamos varones perfectos delante de nuestro Dios, que no tengamos tacha alguna, sino consigamos lo bueno y lo mejor para cada uno de nosotros, y enseñándonos en toda sabiduría, sabios en ciencia de buen entendimiento, y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber,
que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviese delante del rey. Entonces, hermanos, vemos que en aquel tiempo aquellos hombres fueron apresados y querían que ellos se rindieran ante esa estatua, hermanos, pero nunca pensaron que pasarían y acontecerían muchas cosas. Cuando fueron lanzados al fuego, hermano, no fueron quemados, porque Dios estaba ahí. Ellos no creían de lo que veían sus ojos, pero nunca pensaron que esto acontecería a causa de nuestro Dios, hermanos. Aquellos quienes aún conociéndose su palabra, nunca se postraron de rodillas delante de una estatua, hermanos. Eso es lo que nosotros también debemos de tener en mente. Jamás perdamos nuestros principios, hermanos. Lo que conocimos aquí lo vamos a enseñar y practicarlo para que nuestros hijos e hijas no se pierdan el día de mañana, hermanos. Siguiendo, hermanos, con estos ejemplos, aparte de la vida de Noé en aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesús, hermanos, cuando Dios le halló gracia delante de él, pues él siempre estuvo firme y nunca titubeó. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Hechos, en su capítulo 5, verso 29, hermanos. Dice la palabra de Dios: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermanos, es primero menester obedecer a Dios que a los hombres. Ante todo, la palabra de Dios es lo que nos conlleva a seguir adelante y tener una vida digna y tener esa vida eterna que anhelamos cada uno de nosotros. Sabemos que en la vida, hermanos, hay muchas circunstancias en las cuales vivimos y son pruebas que van día a día sumiéndose, aconteciendo, pero esto es parte y obra de nuestro Dios para ver qué tan fuertes somos, si en realidad creemos en su palabra. Veamos, hermanos, regresando al libro de Isaías, en su capítulo 51, verso 12, hermanos. Dice, hermanos: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, del Hijo del Hombre, que por heno será contado? Entonces, hermanos, ciertamente lo que nos dice aquí, hermano, ¿quién eres tú para que tenga temor del hombre? Nosotros no debemos de tener ese temor del hombre, hermanos, sino de tener el temor a Dios. Él es el único. No debemos de tener miedo al hombre allá en el mundo, hermanos, sino debemos de tener temor a Dios para seguir adelante, para que siempre que pidamos en oración, todo sea concebido con su gracia por parte de Él, hermanos. Veamos en el libro de Deuteronomios, hermanos, en su capítulo 31.
verso del 6 al 8, hermanos, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y díjole a visita de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les había de dar, y tú se las harás heredar, y Jehová es el que va delante de ti, él será contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esto es lo que quiere nuestro Dios, hermanos, que no nos alejemos, porque Él dice que no se alejará ni te desamparará, aun cuando el huérfano está desamparado, hermanos, está ahí presto para apoyarlo, para buscarle o encontrar un hogar en donde quedarse. Pero vemos que esta palabra de Dios, hermanos, es fuerte y veraz para cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, esforcémonos a caminar en la palabra de nuestro Dios. Por eso es que empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová, así como lo ha hecho con estos hombres que halló gracia en ellos, hermanos. Nosotros también debemos de seguir ese camino y no permitamos el perdernos en el camino de Dios, hermanos. Ya, hermanos, para ir culminando, debemos de permanecer fieles y no retroceder en el camino que vamos. Sigamos el camino de Dios, hermanos. Así como lo hizo Noé, así como lo hizo aquellos varones que fueron apresos por el rey Nabucodonosor, así como el pueblo de Israel fue cautivo por el pueblo de Egipto, también porque les prometió que los sacaría de ahí y irían a la tierra donde fluye leche y miel. Ellos siempre tuvieron esa mente de que los llevarían a aquel lugar, hermanos. Así nosotros debemos de tener en mente ganar nuestra vida eterna para ser hijos de Dios. Ya lo somos, pero tenemos que ganarnos esta vida eterna que se nos tiene preparada, hermanos. Aun cuando estemos bautizados, seguir practicando de su palabra, firmes, mirando hacia el blanco, que es ¿quién, hermanos? Que es Jesús. Prosigo al blanco. Vivamos en una generación buena, no en una generación mala, hermanos, sino que tengamos y aprendamos de las generaciones que vienen. Enseñémosles buenas cosas, hermanos, para que ellos no lleguen a permanecer en generaciones malas, sino que inculquen su palabra, la palabra de nuestro Dios. Acudir al refugio donde fuimos enseñados. ¿Cuál es el refugio, hermanos? La casa de nuestro Dios. Este es el refugio que nosotros debemos de confiar, debemos permanecer, porque no hay otro refugio donde buscar. Quizás en su casa, pero ahí no tenemos nada que ver, hermanos. El único refugio donde nos podemos encontrar es con Dios, hermanos. Y pidámosle en oración que todo lo que pidamos sea de corazón, hermanos. Este es el objetivo que quiere dar a conocer nuestro Dios, hermanos. Que nosotros comprendamos lo bueno que es delante de nuestro Dios, lo bueno que es para nosotros. Comprender que el mérito de Noé fue que trajo en su salvación, perdón, hermanos, que trabajó en su salvación, manteniéndose íntegro en un medio corrompido lleno de violencia, hermanos. Y esto es un ejemplo para todos nosotros. Ese ejemplo que Noé vivió en aquel tiempo cuando estaba en el mundo, la maldad estaba corrompida ya, hermanos. Nunca desistió, nunca se alejó.
siempre estuvo de la mano de nuestro Dios y caminó, hermanos, hasta en los últimos días de su muerte. Esto quiere nuestro Dios, hermanos, que vivamos en el camino de Dios y hallemos gracia ante los ojos de Jehová, hermanos. Paz a vosotros.